Primera de Juan, capítulo 3, a partir del verso 7. Hijitos, nadie los engañe. El que practica justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque si la simiente de Dios permanece en él, y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Este texto inmediatamente nos causa una cierta inquietud. Una y otra vez el apóstol Juan dice que aquel que practica el pecado es de Satanás, es del diablo, no es de Dios, no conoce a Dios. Y eso ciertamente nos golpea, porque cada uno de nosotros aún peca. Cada uno de los cristianos aún pecamos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir Juan aquí? Bueno, fijémonos bien en la constante reiteración de la expresión practica. Practica el pecado, dice aquí. El que practica el pecado una y otra vez. ¿Qué es lo que Juan está haciendo con eso? Bueno, está diciendo algo bastante sencillo. Un hijo de Dios, aquel que ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo, aquel que ha sido unido espiritualmente a Cristo Jesús, ciertamente es santo. Es decir, él ha sido apartado del pecado y ahora está consagrado a Dios. Pero también él está siendo santificado. Esto es, el pecado que está allí está siendo paulatinamente removido, está siendo paulatinamente matado. Por lo tanto, el verdadero cristiano no vive la práctica constante del pecado. Es más, podríamos decir que el pecado es una especie de accidente, es algo que sucede, pero que no es la práctica constante del verdadero creyente. Y eso ciertamente nos puede traer consuelo, porque cuando observamos nuestra vida y vemos que cada día pecamos, que lamentablemente no queríamos hacer cierta cosa, pero la hicimos. No queríamos hablar de tal manera, pero hablamos así. No queríamos pensar tal cosa y pensamos de esa manera. Y decimos, oh Señor, ¿qué pasa conmigo? Sigo pecando. Y leemos un texto como este y somos confrontados con la palabra y nos preguntamos, ¿he sido regenerado? ¿He nacido de nuevo? ¿Es Cristo Jesús ciertamente mi Señor y Salvador? Bueno, que esos pensamientos no te atormenten, porque a este lado de la gloria aún somos justos y pecadores, somos santos y pecadores. El remanente del pecado aún permanece en nosotros y ese remanente nos lleva a ofender a nuestro Dios y a ofender a nuestro prójimo. Ahora bien, el hecho de que el remanente del pecado permanezca en nosotros no debe ser una excusa para no crecer en santidad, porque el mandato bíblico, ¿cuál es? Hagan morir lo terrenal en ustedes, hagan morir lo carnal en ustedes, hagan morir el pecado que hay en ustedes y revístanse del Señor Jesucristo, revístanse de su justicia, revístanse de sus virtudes santas, revístanse de su poder santificador. Por lo tanto, hijo, hija de Dios, si observas tu vida y ves que hay una práctica constante del pecado, una alerta se debe prender, porque eso no es propio de un hijo o de una hija de Dios, pero también verdadero hijo y verdadera hija de Dios. El pecado sí nos desanima, nos entristece. Cuando caemos en pecado, nos frustramos, nos sentimos muy mal, sentimos que hemos
ofendido horriblemente a nuestro Señor y nos preguntamos por qué después de tantos años vuelvo a caer en el mismo pecado. Bueno, si eso te sucede, levanta tus ojos a los cielos, clama por misericordia, pídele al Señor que su Santo Espíritu te transforme, te renueve, te dé santos anhelos, te dé santos afectos para buscarle solamente a Él. La práctica del pecado no puede estar en armonía con la verdadera conversión. De eso es lo que Juan nos habla aquí.